Richard Kapuscinski es el personaje elegido. Una entrevista que le hizo Ledek Goldkorn en el año 2006 para El Expreso, su número 30. Yo imagino que el nombre les suena a muchos lo conocen por supuesto, pero quizás otros no lo conocen tanto, les suena el nombre nada más. Así que yo le voy a hacer una especie de pequeña reseña biográfica. Lo extraje de una de las tantas notas que publicara sobre él en National Geographic y después en todo caso sí nos metemos de lleno en la entrevista, porque digo, Kapuscinski es uno de los considerados mejores reporteros internacionales. De hecho, sigue siendo, dice National Geographic, al día de hoy la personificación del intrépido cronista cuyo objetivo primordial es obtener la noticia de primera mano. Es el tipo que se involucra y que va al territorio. Para conseguirlo, claro, Kapuscinski arriesgó su vida en numerosas ocasiones, fue testigo de revoluciones, de guerras, sufrió malaria, tuberculosis e incluso fue condenado a muerte 4 veces. Pues es una historia fabulosa. Armado con su pluma, Kapuscinski está considerado por muchos como el prototipo entonces del periodista comprometido con causas y países olvidados por todos. Pero yo les adelanto que también hay cierta polémica. Así que eso lo vamos a ver en un ratito. Kapuscinski nace en el 32 en la ciudad de Pinsk, en la actual Bielorrusia. Una infancia de mucha pobreza, muy difícil. No tenía ni para comprarse los zapatos, mucho menos para leer un libro. La familia de él se instaló en Varsovia en el 45, tras pasar los años de la guerra huyendo como refugiados de ciudad en ciudad. De este modo, la vida del joven Richard fue desde el principio la de un nómada. La pobreza que sufrió su familia, junto al continuo desplazamiento de población en población, marcarían la visión que en un futuro el joven tendría del mundo. Hay buenas razones para imaginar que esto es así. Para él, que de adulto se convirtió en un viajero incansable, el sentido de la vida era cruzar continuamente las fronteras entre países y escribir acerca de la miseria en el tercer mundo, algo que sin lugar a dudas le recordaba lo que padeció él durante su infancia. De hecho, el haber vivido de primera mano una situación social y política tan compleja ayudó a Kapuscinski a poner en práctica un periodismo comprometido, tanto que en muchas ocasiones llegó incluso a jugarse la vida, como decíamos al principio. Kapuscinski quiso siempre centrar sus artículos en la vida de los más humildes, mucho más que en lo que se movía en las altas esferas del poder. En el 50 empezó a trabajar para un periódico llamado El Estandarte de la Juventud, que era un periódico nacional polaco de propaganda prosoviética, dirigido a la juventud y que fue fundado dentro del organigrama de la Unión de las Juventudes de Polonia. Ese mismo año, después de dejar el trabajo, se matriculó en la Facultad de Historia. En el 52 se casó con Alicia Mielzarek, con quien tuvo una única hija, Sofía, que nació en el 53. Kapuscinski también fue miembro del Partido de los Trabajadores Unidos de Polonia desde ese año hasta el 81. Sería durante justamente ese 53 cuando, cansado de la censura, perdón, el 81, cuando cansado de la censura que se vivía en su país, trabajó para la agencia de noticias Polish Press en África, Asia y América Latina. Asimismo, empezó a colaborar con diversos periódicos y revistas internacionales como la revista Time, The New York Times, el Frankfurter, etc. Kapuscinski, fascinado por la humanidad en todas sus vertientes, se acercaba a la gente a través de sus libros. Antes de emprender un viaje se documentaba a fondo, pasaba meses leyendo. Era hábil escuchando e interpretando lo que se escondía tras cualquier situación. En 2004 publicó su novela Viajes con Heródoto, considerada una obra maestra del reportaje. El periodista polaco consideraba al antiguo historiador griego un gran reportero y su maestro. El enviado de Dios, tal como le llegó a definir el novelista John le Carré, escribió un total de 19 obras. Pero la obra del periodista polaco tampoco se libró de la polémica. Desde 1987, algunos especialistas pusieron en duda su carrera al destacar, según ellos, ciertas imprecisiones en sus escritos, llegando a afirmar incluso que sus fuentes y los acontecimientos que contaba podían haber sido inventados. Kapuscinski murió el 23 de enero de 2007 y en el año 2010
el periodista y escritor polaco Arthur Domoslavski publicó una biografía sobre él titulada Kapuscinski Non-Fiction. La esposa del fallecido periodista, muy molesta por, según ella, cómo la obra trataba a su marido, solicitó al Tribunal Civil de Varsovia que impidiese la publicación del libro de Domoslavski, alegando difamación e invasión de la privacidad. Sin embargo, la denuncia fue desestimada, puesto que el jurado consideró que la mujer había dado acceso al escritor al archivo personal de Kapuscinski. En una entrevista concedida al periódico británico The Guardian, Domoslavski declaró: Kapuscinski estaba experimentando con el periodismo. No sabía que había cruzado la línea entre el periodismo y la literatura. Sigo pensando que sus libros son maravillosos y preciosos, pero en última instancia pertenecen a la ficción. Aunque no todo el mundo está de acuerdo con estos postulados, por supuesto, los biógrafos de Kapuscinski, Beata Nowacka y Zygmunt Siatek, respondieron a Domoslavski con la publicación en 2013 del libro Literatura de no ficción, lectura de Kapuscinski después de Domoslavski, en el que rebatían las tesis de él, de Domoslavski me refiero, a quien acusaron de manipular textos y de cometer numerosos errores técnicos en su obra. De hecho, Kapuscinski siempre se defendió de todas las acusaciones en su contra, afirmando que él no era un reportero al uso, sino un periodista narrativo. Bueno, vamos a la entrevista ahora en sí, esta que fue publicada en el año 2006. Comienza así, dice: viajar, una tragedia o un vicio. En todo caso, es una actividad que va en contra de la naturaleza. Lo dice Kapuscinski, acaso el más grande reportero vivo y sin duda alguna viajero incansable y aventurero. En realidad, Kapuscinski es un hombre sosegado y de costumbres. Trabaja en un estudio tan grande como un pequeño departamento en un luminoso ático de la villa que habita en el centro de Varsovia. Al entrar solo se ven libros. En los libreros empotrados en las paredes, sobre el piso en medio de la gran habitación, sobre las mesitas bajo las ventanas. En su mayoría son textos de filosofía y de historia, algunas novelas, muchos libros de poesía. Kapuscinski fue un gran amigo de Joseph Brodsky y de Susan Sontag. La mesa de trabajo está en una esquina, pequeña, casi escondida a la vista de quienes entran en la habitación, y carece de computadora. Escribo a mano, dice, porque la escritura debe estar ligada al cansancio físico. Se acerca a la ventana y señala hacia la villa de enfrente. Allí se escondió durante la guerra Vladislav Spilman, el pianista de Radio Varsovia inmortalizado en la película homónima de Roman Polanski. Fue allí donde se encontró con el oficial nazi que le salvó la vida y que luego fue asesinado en un gulag ruso. Kapuscinski regresa luego de haberse encontrado con John Coetzee, el premio Nobel de Literatura. Se vino por un día a Varsovia, luego viajará a un pueblito del que es oriundo un antepasado suyo. Fui su anfitrión en esta ciudad en donde no conoce a nadie. Por otra parte, ahora vive en Australia, en Adelaide, en un pueblo lejano y poco interesante. Entonces, señor Kapuscinski, ¿por qué se viaja? ¿Por qué se viaja? Y él dice: porque uno está obligado a hacerlo. Estoy convencido que el hombre, por naturaleza, es un ser sedentario, ligado a la tierra. Y este nexo es un elemento importante de la identidad. Muchos apellidos, especialmente los de los judíos, y esto es algo chistoso, si se piensa que los judíos están considerados como carentes de raíces, indican la proveniencia geográfica de la persona. Uno se pone en camino para escapar del hambre, de la peste, de la guerra, para buscar la seguridad en otro lugar. ¿Es el único motivo por el cual se viaja? Es el principal. Ciertamente fueron los griegos y los fenicios y los habitantes de varias islas y penínsulas, desde los habitantes del Pacífico hasta los ingleses, los que zarparon hacia los mares por curiosidad en busca de otros mundos. Pero la historia está hecha en su mayoría de grandes civilizaciones que nunca sintieron la necesidad de construir naves o de ir a explorar otros lugares. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en el desinterés de los africanos por el mundo o en el hecho de que los chinos y los hindúes no inventaron nada que se asemeje a la geografía? Es verdad, siempre ha habido personas que se ponen en camino para explorar lo que está afuera, pero es un pequeño grupo. La curiosidad por el mundo es una excepción, no una característica común a los hombres. Bueno, le dice el periodista, usted forma parte del pequeño grupo de curiosos entonces. De los vagabundos, de los mendicantes, de los cuentahistorias y de los portadores de información.
Pero no olvidemos a otro grupo de viajeros, los exploradores. Pocos también ellos, pero presentes desde que tenemos una historia escrita. Desde los tiempos de Heródoto, su último libro se llama precisamente Viajes con Heródoto. Sí, los exploradores ya existían antes que él, pero se limitaban a describir lugares particulares. La novedad de Heródoto es la mirada global sobre el mundo. Sobre su escritorio hay un folder con el nombre de Bronislaw Malinowski. En una ocasión usted dijo que fue él con sus viajes quien descubrió a principios del siglo XX que no existen razas sino diversidades humanas. ¿Se viaja para descubrir a los otros o para descubrirse a sí mismo? Y dice Kapuscinski, se viaja para ver qué son los otros. Pero en el instante que se los descubre se entiende que ellos también somos nosotros. Le doy un ejemplo. Yo descubrí que soy un hombre blanco gracias a mi primer viaje a África. Estaba en Ghana en el 57 para observar al primer país de África subsahariana que obtenía su independencia. Repentinamente en la calle me di cuenta que todos me miraban. Era diferente, tenía la piel blanca. Nunca antes había pensado en ese hecho. Pues en el siglo XIX, dice el periodista, viajeros como Stanley o Livingstone, para ir al Congo, país en el que usted trabajó mucho, se necesitaban meses y meses. Podían narrar que vieron a los pigmeos o a los caníbales. En el imaginario occidental, los humanos no europeos formaban parte de una naturaleza salvaje. ¿Qué sentido tiene hoy llegar en pocas horas en avión a Kinshasa, a un país del que ya se sabe todo, gracias a la televisión y a Internet? Dice Kapuscinski, bueno, antes que nada quisiera hacer una distinción muy importante. Livingstone era un misionero, un idealista, incluso si, a fin de cuentas, los misioneros le proporcionaron una ideología al colonialismo. Por el contrario, Stanley era un realista, un duro, sobre todo era periodista. No era ni geógrafo, ni antropólogo, ni explorador. Fue uno de los primeros en viajar únicamente para escribir y luego vender los reportajes. En segundo lugar, hoy, a causa de la multiplicación de los conflictos armados, a causa del creciente poder territorial del crimen organizado, siempre habrá más lugares y países de los que no se sabe casi nada. Ir allí es muy peligroso. El Congo, precisamente, es uno de estos países. Y entonces, si voy al Congo, lo hago para ver y describir, consciente de que estoy arriesgando el pellejo. Bueno, pero entonces, si viajar es un riesgo, dice el periodista, ¿por qué lo corre? Usted ha estado a punto de ser fusilado por lo menos 4 veces en su vida. Sí, bueno, porque me arrastra la pasión, dice, porque me impulsa un desafío que carece de una justificación y de una explicación racional, y a la que, sin embargo, un verdadero reportero es incapaz de resistírsele. Bueno, ¿pero qué es un verdadero reportero? Bueno, es alguien que va a los lugares solo para describirlos, sin ningún otro objetivo. Un médico, por ejemplo, puede describir muchas cosas, pero siempre seguirá siendo un médico que escribe, no un reportero. ¿Y por qué es necesaria la figura del reportero? Porque en este mundo cada vez más virtual se necesita de alguien que haya estado en un lugar, haya tocado con la mano la situación y por lo tanto sea un testigo. Decía Malinowski que la del antropólogo es una presencia participativa. Lo mismo vale para el reportero, si se quiere ser creíble. Ahora existe algo más que hace al reportero indispensable y moderno. El oficio del reportero es afín al del intérprete. Hay necesidad de constructores de puentes entre culturas. Los intérpretes y los reporteros lo son. Como no es suficiente con la televisión, que hace ver por doquier todo el mundo. Dice, no, Kapuscinski, no, la televisión hace ver poco. Es demasiado caro mandar a grupos enteros en viaje por el mundo. Además, la información cada vez está más estandarizada. Si, por ejemplo, usted tuviese que darle la vuelta al mundo en 24 horas, cambiando cada tanto de avión, en cada aeropuerto encontraría una televisión con la misma e idéntica noticia internacional. Un atentado en Irak o un discurso de Bush. Recuerden entrevistas de 2006, ¿no? Si una paradoja, entre más va avanzando la globalización, nuestro conocimiento del mundo se va haciendo cada vez más pobre y limitado. Existen países enteros que han desaparecido de nuestro imaginario y de nuestros mapas geográficos. Esto también sucede porque en los periódicos cada vez se le da más espacio a las crónicas locales y no a las cuestiones internacionales. ¿De quién es la culpa?, pregunta el periodista. Bueno, de todos y de nadie. Si el hecho es que los periódicos han sido invadidos por el lenguaje de la televisión. Información en píldoras, pocas líneas, poca profundidad en los temas, entrevistas con los políticos locales.
de tal suerte que el reportaje literario de las páginas de los periódicos emigró a las páginas de los libros. Y los reporteros como periodistas se están transformando en escritores. Bueno, también existe otra categoría de viajeros, el turista. Ahí quiere el periodista. Dice, pero el viaje turístico devino un fenómeno de dimensiones colosales, inéditas en la historia y difícilmente imaginables. Únicamente el año pasado por turismo se movieron 800 millones de personas. El turista no viaja porque se sienta obligado a hacerlo, ni por razones profesionales. Lo hace buscando placer. Es todo un vuelco en la civilización. Bueno, hablaba de la búsqueda del placer. ¿El placer de viajar? No, dice. El objeto del turista, estamos hablando del turista en África y en los países pobres del sur, es paradójico. Evitar escrupulosamente conocer el país en el que transcurren sus vacaciones, su lengua y su gente y en donde gastan su dinero. El turista evita los medios de transporte de los indígenas, porque los considera sucios, lentos, inseguros. Además, el turista no quiere hacer contacto con la gente del lugar, si acaso con los necesarios empleados del hotel, porque tiene miedo de enfermedades o que les pidan dinero, un miedo que prevalece sobre cualquier curiosidad. Le interesa la comida, el vino, las comodidades, la terraza y la piscina, el sol. El turista es un hombre del norte que busca el sol. Me he topado con personas que han viajado desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo sin ningún contacto con la población local. En el Negus, dice el periodista, usted narra de una cumbre de jefes de Estado africanos en Addis Abeba en los años 60, en la que los restos de la comida oficial fueron llevados a un comedor de pobres que los masticaron en silencio afuera del recinto del palacio. Es una metáfora de la arrogancia de todo poder y de la humildad de los desheredados. Hoy, ¿los turistas son arrogantes? Dice Kapuscinski, el turismo de lujo en masa ha cambiado las señas particulares de las sociedades en África. Nació una clase que le sirve a los turistas, celosa de su propio estatus. Es una clase que se asemeja a la de los cortesanos de los reyes de antaño. Gente que vive de lo que queda de la comida de los patrones y que tira las sobras a los verdaderos pobres, a aquellos que no tienen nada. En este contexto, el turista es el nuevo símbolo de la arrogancia. Para ver la diversidad de las culturas basta con visitar la periferia de París o de Londres o de otra metrópoli. No es necesario viajar, le dice el periodista. Y como si que dice, no es verdad. Son unos microuniversos que han sido arrancados de su contexto. Son unos gigantescos no lugares, carentes de toda dimensión temporal. Son como los aeropuertos, los no lugares por excelencia. Además, los aeropuertos se asemejan cada vez más a las ciudades y las ciudades a los aeropuertos. En Europa, de todas maneras, el problema es limitado. Nuestras ciudades históricas poseen estructuras antiguas que resisten. Sin embargo, no nos damos cuenta cómo, en otros lugares, las ciudades se han transformado en cúmulos informes de barracas. Una última pregunta. ¿Quiénes son sus maestros? Bueno, antes hubiera dicho Hemingway, pero cambian según el periodo. Hoy diría Conrad, Dos Pasos y Stendhal, el más extraordinario de los reporteros. Ahí culmina entonces la entrevista que Vledek Golkor le hiciera a Richard Kapuscinski y que fuera publicado en El Expreso en el número 30 del año 2006.